Buenas noches a toda Iberoamérica, toda Latinoamérica, toda la comunidad internacional. Seguimos en nuestra escuela de guerra espiritual. Estamos realmente agradecidos con el Eterno porque pues nos da vida para poder compartir con ustedes, nos da tiempo, nos da pues deseos de hacerlo, porque si no hay deseos de hacerlo pues es difícil, ¿no? Pero estamos felices por lo que está pasando. Estamos felices por este tiempo maravilloso. El Padre nos tiene confinados, nos tiene encerraditos. Pues estamos en un encierro obligatorio, pero estamos felices por todo lo que el Padre está haciendo. Y no estamos tristes, estamos alegres, creyendo que cosas grandes van a venir, cosas grandes van a ocurrir y que los próximos días van a ser días de mucha revelación, días de mucha victoria, días de mucha bendición. Según tengo entendido, algunos países de Latinoamérica aumentaron la cuarentena, y lo que iba a ser para el domingo, para el lunes o para el martes, ahora unos va a ser para el 26, otros el 27, otros a finales y otros hasta el 5 de mayo. Diferentes fechas de la cuarentena. Tengamos paz, que el Señor está con nosotros para darnos la victoria. Tengamos paz, que nuestro corazón se llene de paz, que nuestro corazón se llene de alegría, que nuestro corazón pueda romper el pánico, que podamos romper el pánico y no tener pánico por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, sino por el contrario tener paz, ¿verdad? Que la paz del Señor sea nuestra victoria, que la paz del Señor sea nuestro sostén, que tengamos paz. Con respecto a lo de las empresas y todo eso, el Señor se va a mover. Vamos a acomodar aquí. El Señor se va a mover, tengamos paciencia. El Señor nos va a dar la victoria, no estamos solos, el Padre va a hacer alguna cosa, el Padre va a dar una virada, todo esto va a ser para la gloria del Padre y no tengamos temor, no tengamos miedo, todo va a estar bien. Algunos dicen, profeta, no tengo para la comida o es difícil este tiempo. Es difícil, pero vamos a salir ilesos, vamos a salir en victoria, vamos a salir conscientes de que tenemos la victoria totalmente. Nosotros continuamos con la escuela de nuestro libro Oraciones que nos devuelven la tierra. Alguna gente dice, profeta, ¿cómo hago para obtener el libro Oraciones que nos devuelven la tierra? Pronto vamos a crear una plataforma para ofrecerlo virtualmente, ofrecerlo a nivel mundial, a nivel planetario, en diferentes idiomas. Y bueno, estamos trabajando para eso, no solo este libro, sino otros libros más, porque estamos verdaderamente equipando naciones, equipando territorios, equipando personas. Este libro le puede servir como un material para los bíblicos, para las escuelas, para los entrenamientos, para la formación del liderazgo, para los equipos de guerra espiritual, la generación que habla reino. Es muy importante esto. Creo que el reino es una doctrina, por lo tanto, no todo el que predica habla reino, ¿ya? Muchos de ellos obedecen a sus doctrinas wesleyanas, otros obedecen a sus doctrinas luteranas, otros obedecen a sus doctrinas presbiterianas, otros a sus doctrinas pentecostales, otros a sus doctrinas centroamericanas, otros a sus doctrinas hebreas, otros a sus doctrinas musulmanas, o doctrinas de la cábala, o doctrinas de la santería, o doctrinas, ¿cómo se llama? Pues de los testigos, de los mormones, cada quien con su doctrina. ¿No? Pero nosotros estamos hablando del reino. Entonces es muy importante la comunidad que se identifica con el mensaje del reino. Son muy pocos los materiales de reino en el siglo XXI, son muy pocos los materiales de reino ahora, pero el Padre está levantando este tiempo material de reino para que podamos estar entendidos. En Brasil yo tengo varios amigos que hablan reino y vamos en su momento a tener esas conexiones con gente que habla reino, con maestros de reino, gente que está más entendida en el tema del reino, más adelantada en el tema del reino. Y mañana más tarde, más adelante, vamos a reactivar conexiones de reino y vamos a tener entrenamientos con maestros de reino, trayendo palabras de reino para poder bendecir a la comunidad, porque no todos los que predican, no todas las denominaciones están hablando reino. No todas las denominaciones entienden reino, y no es que nos creamos superiores, no estamos hablando de eso, estamos hablando la verdad. Ellos predican, pero no están predicando reino. Necesitamos entonces que el reino sea algo específico, especial y claro en nuestras vidas. Pero en esta noche vamos a hablar, nuestro tema es de los guardianes de los aires, de los vientos y los abismos, cómo operan estos demonios. Vamos a hablar, estamos hablando de la guerra espiritual desde la perspectiva del reino, desde una cosmovisión
cosmovisión del tabernáculo de David, desde una cosmovisión del trono de David, desde una cosmovisión de la tierra restaurada, desde una cosmovisión del gobierno sobre la tierra, restaurando los pies de la tierra, restaurando el gobierno de los pies, restaurando a la iglesia, restaurando el altar para la llegada o el retorno del Mesías, y entonces recuperar todo lo que se ha perdido, lo que hemos perdido durante años. La iglesia perdió muchas cosas, la iglesia necesita recuperar todo, ¿perfecto? Entonces estos demonios operan en los aires, desatan muerte, desatan ciclones, desatan sismos, desatan huracanes, desatan terremotos, desatan maremotos, desatan bacterias, desatan gérmenes, desatan hongos, frío, calor, lluvia y vientos destructores. Es la conexión de los guardianes del aire con los guardianes de las aguas y de la tierra. Es la matriz de los demonios de los aires con la matriz de los demonios de la tierra y la matriz de los demonios de las aguas. Y entonces estos se enlazan para desatar estas cosas, para desatar. Entonces lo que estamos viviendo ahora no es nada nuevo. Hemos pasado durante la historia diferentes pandemias que tienen que ver entonces con los aires, con la respiración, con los pulmones, con los resfríos, con toda esta sintomatología que se presenta con el coronavirus. Son sintomatologías que se han presentado en otro tipo de gripes o en otro tipo de virus o pandemias mundiales que han azotado al planeta en otras ocasiones. Solo que en esta ocasión con el coronavirus, la mayoría de doctores o de salud están siguiendo esto en tiempo real. Se le está dando seguimiento en tiempo real. Esa es la única diferencia. Pero es lo mismo. Entonces estos demonios, estos guardianes de los aires, de los vientos y de los abismos, entonces estos demonios operan en los aires, ¿ya? Su centro de operaciones son los aires y ellos envían esos vientos trabajando en conexión con los demonios de las aguas, ¿ya? Son demonios rectores, príncipes, gobernadores y potestades con rangos de altura. Ellos gobiernan en los lugares altos y desde ahí están desatando muertes sobre los territorios. Gobiernan en la montaña, gobiernan en el cerro, gobiernan en los teleféricos, gobiernan entonces en los lugares altos, en los pisos altos, gobiernan en los aires. Y estos demonios son rectores. ¿Por qué son rectores? Porque son comandantes, son autoridades, son príncipes, son gobernadores y son potestades con rangos de altura, porque viven en niveles altos, tanto en las alturas físicas como en las alturas espirituales. Son demonios con rango alto, y estos demonios no van a obedecer si nosotros no usamos la vara de hierro, si nosotros no usamos el secreto, el misterio que es el reino. Cuando nosotros empezamos a hablar del reino desde la perspectiva del gobierno sobre la tierra, cuando empezamos a hablar del reino desde la perspectiva del gobierno de Dios sobre la tierra, desde la autoridad de Dios sobre la tierra, estos demonios son humillados, estos demonios son paralizados, estos demonios son estancados. Por eso necesitamos levantarnos con una visión de reino superior y empezar a pedirle al Eterno que nos dé luz del reino. Cada vez que usted lea las escrituras, dígale: Padre, revélame tu reino, dame la luz de tu reino. Tú me dijiste que buscara el reino. Quiero entender el por qué el Señor dijo que buscáramos el reino. Tenemos que entender el por qué y el para qué necesitamos el reino, el por qué y el para qué es urgente el reino. Entonces, si estamos luchando con demonios rectores, con demonios potestades, con demonios principados, con demonios de altura, con generalatos, nuestro mensaje tiene que ser superior. Nuestra guerra espiritual tiene que ser superior, tiene que ser estratégica, tiene que tener propósito, tiene que tener conocimiento, tiene que tener fe. Nuestra guerra tiene que ser letal desde la mente del Mesías, letal desde el gobierno de la tierra, letal desde autoridad. Tenemos que desatar ese espíritu de autoridad para que las tinieblas sepan quiénes somos nosotros, para que las tinieblas se den de cuenta que nosotros no venimos a esta tierra para jugar, que nosotros somos herederos de la tierra, que nosotros somos los rectores de la tierra y que el Señor nos ha puesto aquí para su reino sobre la tierra. Estos demonios son antiguos, son rebeldes, conocen la operación del reino y por eso saben cómo oprimir desde arriba todo lo que trabaja para el establecimiento del reino abajo. Ellos conocen los misterios del gobierno. Estos demonios son terribles, estos demonios son acusadores, estos demonios son antiguos.
cíclicos, son milenarios y son rebeldes. Por eso es que van y vienen, son cíclicos, van y vienen, atacan generaciones, atacan décadas, atacan personas, atacan regiones, atacan territorios, van y vuelven. Por eso el confinamiento, por eso el distanciamiento social, y eso es muy importante en el mundo físico, para aislarlos, para bloquearlos en el mundo físico. Pero ¿cómo los bloqueamos en el mundo espiritual? Entonces, ¿cómo los atacamos en el mundo espiritual? ¿Cómo los desbaratamos? Porque ellos han sido creados. El mundo de los virus es un reino, es el reino de los virus y el reino de las bacterias, el reino de estos demonios. Es un reino donde ellos operan, es un reino donde ellos gobiernan. Y muchos líderes mundiales y muchos líderes controvertidos y líderes de la izquierda o líderes de la derecha extrema o de la izquierda extrema son creadores de este tipo de virus para matar a los pobres, para matar a los humildes, porque ellos tienen una filosofía y ellos dicen que la raza inferior debe de morir y que la raza superior debe de existir, o sea, debe de permanecer. Entonces ellos quieren destruir a como dé lugar a los pobres, pero no solamente a los pobres, ahí va también un cometido en contra de los hijos de Dios, en contra de los justos, pero no van a poder contra nosotros, porque nosotros somos la vara de hierro, nosotros somos la boca de Dios. Por eso tenemos que actuar con autoridad, actuar con sagacidad, actuar con fe. No podemos darles margen a ellos. Tenemos que atacarlos de día y de noche, en la mañana, en la noche, en la madrugada, lanzar decretos, profetizar, usar la vara de hierro, destruir con nuestras palabras, el ímpetu de nuestras palabras, el espíritu de nuestras palabras, el poder de nuestras palabras, desde el lenguaje del reino, desde el conocimiento del propósito eterno, desde el gobierno de Dios sobre la tierra, desde el gobierno de los pies. Cuando lo hablamos así, entendiendo el porqué del tabernáculo de David, el para qué del trono de David, quiénes somos nosotros, quién es la casa de Jacob. La casa de Jacob es Israel físico, la casa de Jacob es Judá, la casa de José también. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? La casa de Jacob, la casa, nosotros somos entonces ese trono de David, ese tabernáculo de David, esa tierra restaurada, esa comunidad de justos, esa iglesia del Cordero, esa iglesia santa. Hemos leído en la palabra que ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre, que todos somos uno en el Cordero, que todos somos uno en el Padre. Entonces necesitamos hacer que la vara de José con la vara de Judá se junten, para que la vara de hierro empiece a operar con poder a través del colectivo, a través del hijo varón que rige con vara de hierro. Ese hijo varón es el Cristo a través de nosotros. Esa vara de hierro es el mensaje del reino a través de una iglesia de luz, una iglesia de fe, una iglesia que rompió los paradigmas de religión, que rompió las ideas religiosas, que rompió entonces los sistemas religiosos. Esa iglesia que se levanta contra el sistema y que establece el reino sobre la tierra. Entonces, estos demonios oprimen la tierra, las aguas. Oye esto, ellos oprimen la tierra, oprimen las aguas, oprimen los aires. Son los guardianes de las puertas en los aires. Ellos son los policías de los aires y desde allá manipulan todo. Ellos tienen conexión con políticos que están involucrados en la brujería, en el ocultismo, en la masonería, en la cábala hebrea, en la brujería extrema, en la brujería fuerte, en la brujería del inframundo, en los poderes ocultos del inframundo, en los poderes ocultos del subsuelo. Ellos están ligados en todos estos demonios de arriba, conectados con políticos de la extrema derecha o de la extrema izquierda. Estos demonios se juntan para crear cosas y hacer guerras, y entonces son guerras políticas, son guerras económicas, son guerras para atacar economías, son guerras porque mira, el enemigo quiere destruir a los Estados Unidos. De una o de otra manera tenemos que entender que los Estados Unidos es nuestra casa. Nosotros vivimos aquí en esta parte del continente de América. Entonces significa que si China se levantara y entonces si Rusia se levantara, usted tiene idea cuánto ataque habría aquí en la parte de América, en nuestro continente. Entonces tenemos que orar por la paz de Estados Unidos, orar porque Estados Unidos sea esa nación que, quiera o no, es una nación que lee la Biblia, es una nación que ora, es una nación que le cree al Santo de los Santos. ¿Cómo vamos a ir a entronar al dragón? Si se levanta China, se levantan los dragones, se levantan los príncipes de los aires, se levantan los poderes, los gobernadores, los generalatos de los dragones del mundo, desde allá del oriente. Los dragones empiezan a gobernar y eso es lo que quiere venir, es una guerra
de los dragones. Los dragones quieren gobernar y quieren desplazar al Eterno, porque la guerra de Oriente contra Donald Trump, contra los Estados Unidos, contra Estados Unidos específicamente, porque Estados Unidos no adora a Alá. Estados Unidos no es adorador de Alá, es adorador del Eterno, es adorador del Dios verdadero. Por eso él está en coinonía con Israel, porque Israel adora al Dios verdadero. Entonces la guerra no es una guerra política solamente, es una guerra espiritual, es una guerra de confrontación, es una guerra fuerte, y los dragones quieren gobernar. Por eso los dragones quieren venir a controlar a Venezuela. Los dragones quieren venir a controlar a Venezuela y a cubrirla. Y que el Señor traiga la luz y la revelación y el momento específico para que los Estados Unidos, guiados por el poder de Dios, puedan intervenir Venezuela y puedan romper esos demonios y puedan quebrar esos espíritus. Nosotros tenemos que ver las cosas desde el mundo espiritual y entender que esto es muy fuerte, que los demonios son fuertes, pero más poderoso es el Dios verdadero que está con nosotros. Entonces nuestra oración tiene que ser para Estados Unidos y no maldecir a los Estados Unidos diciendo que son los yanquis, que son aquí, que son allá. Esas son las doctrinas de la extrema izquierda, esas son las doctrinas de la extrema derecha, esas son las doctrinas diabólicas. Obviamente Estados Unidos no es perfecto y también es un sistema que trabaja para Babilonia, es un sistema que trabaja, pero fíjese bien la diferencia. En este momento la administración de los Estados Unidos invitan profetas, invitan pastores, invitan apóstoles, se lee la Biblia, se invoca al Eterno, se invoca al verdadero. Y si aún haciendo eso tenemos la guerra que tenemos, imagínense si Estados Unidos adorara a Alá, si Estados Unidos se volteara y entonces hiciera alianzas con los dragones, hiciera alianzas con Alá, hiciera alianzas con las tinieblas. Usted se imagina lo trágico que sería esto para el continente americano. Cómo le abriríamos brecha a los guardianes de los aires, cómo empezaría los guardianes de los aires a comandar toda la tierra y hacer todo lo que está haciendo. Es por eso que este siglo es un siglo de la vara. Cuando nosotros hablamos de la década de la vara, que vamos a continuar nuestra serie, después que terminemos la escuela de guerra, continuamos con la serie de la vara, y vamos a continuar hablando acerca de esta vara, que es una vara que va a afectar la política, es una vara que va a afectar la economía, es una vara que va a afectar también el modo operandum religioso, y va a haber un cambio tremendo y radical, pero es la vara, es la década de la vara, es el Dios del cielo poniendo su mano poderosa. Por eso es que tenemos que orar y tenemos que tener conocimiento del reino. Por eso que el Santo de los Santos dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Es el reino nuestro cometido, es el reino nuestro almuerzo, nuestra cena, nuestro desayuno, nuestro lonche, nuestro que es postre, nuestro café, todo lo que, Dios mío, el reino debe ser el todo en nuestras vidas, hasta que veamos empoderado al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque hablando del reino le cortamos la cabeza y su corona a todos los gobernantes, a todos los gobiernos fallidos, gobiernos escuálidos, gobiernos ruines que gobiernan el continente, los continentes, las naciones. Iberoamérica se va a levantar, el planeta va a ser curado, la gloria del Santo se va a manifestar, porque todo esto que está pasando es el principio de los dolores. Es el principio de los dolores. ¿Por qué el principio de los dolores? Porque la mujer está a punto de parir al hijo varón. Es el principio de dolores. La mujer va a parir al hijo varón. Y si logramos parir al hijo varón, tendremos vara de hierro. Y si tenemos vara de hierro, lo que va a pasar es tremendo. El poder de Elías, la gloria, la furia del Santo de los Santos en contra de todos estos demonios. Y veremos la gloria del Señor manifestándose con poder. Entonces estos demonios manipulan la lluvia, desvían los vientos para atacar la tierra. Ellos odian todo lo que tiene vida, porque es la vida del eterno Dios en el hombre, y el hombre manifestando a Dios en la creación. Todo lo que tiene la vida de Dios es perseguido por los guardianes de los aires. Todo lo que tiene la vida de Dios. Por eso es que los dragones se van a unir. Todos los dragones de la China, los dragones de Japón, los dragones del Oriente se van a querer levantar en contra del Dios verdadero, en contra del Eterno. Pero hay una iglesia inquebrantable, hay una iglesia de gobierno mundial que ha abierto sus ojos, que está abriendo cada día más sus ojos. Cada momento más vamos a afectar las redes sociales de todo el continente y los continentes. Y cada vez más va a venir mucha más gente entendiendo el reino. Queremos ser influenciadores con reino, queremos ser influencers con reino, queremos tocar el continente con reino. No para que la gente diga: ay, Jaime se cree que él es el que sabe el reino. No, sino que seamos esos pequeños aportadores, esas pequeñas voces, esas pequeñas luz que va a encender ese grande bosque continental, ese grande bosque planetario que necesita ser infestado con el reino de Dios. Y no nos vamos a detener y no nos vamos a parar. Nuestro mensaje
mensaje tiene que ser fuerte, contundente, tiene que ser más específico que nunca, más claro que nunca. No puede haber margen de error, no puede haber margen de confusión. Necesitamos seguir, ir y predicar el evangelio del reino, ir y predicar el evangelio del reino. Necesitamos predicar este evangelio del reino para provocar el fin del sistema, el fin de Babilonia, el fin del anticristo, el fin de los dragones, el fin de estos demonios de los aires. Tremendo. Los guardianes de los aires son los que impiden el entendimiento del reino en la iglesia. Traen estupor, traen atontamiento, traen cansancio, traen odio, traen desprecio, traen rechazo. Ay, ¿qué será eso? Yo no entiendo eso que está hablando ese hombre. Eso no es lo que yo aprendí, eso no es lo que me enseñaron. Entonces esos demonios son los guardianes de los aires, son los que impiden el entendimiento del reino en la iglesia. Tenemos que romper los guardianes de los aires. ¿Por qué? Porque ellos viven en alturas. ¿Alturas qué? Psicológicas. ¿Alturas qué? Filosóficas. Alturas entonces de las raíces hebreas, alturas religiosas, alturas entonces de idolatría, alturas de hechicería, de santería. Todos esos demonios gobiernan en los aires y tenemos que romperlos. Envían vértigos, envían duda, envían desconfianza, envían sueño, letargo, división y voces. Son espíritus que trabajan en el viento, con el viento, para enviar voces dispersas y desatar locura, desatar esquizofrenia, desatar pánico. Por eso nos tenemos que levantar con oraciones fuertes, con decretos fuertes, con vara de rompimiento, con vara de guerra, con vara de hierro, para derribar los poderes de las tinieblas. Y lo vamos a hacer no solamente leyendo por leer, no solamente orando por orar, porque en el momento de la crisis Moisés quería orar y el Eterno le dijo: ¿por qué oras? No es la hora de orar, es la hora de usar la vara. Golpea las aguas y verás mi gloria. Y él empezó y golpeó las aguas y él usó la vara que él tenía para entonces abrirse camino. Esta no es la hora de orar, es la hora de actuar, es la hora entonces de profetizar, de declarar, de decretar, de abrir el entendimiento, porque cuando oramos sin el entendimiento del reino somos ignorantes, estamos presos, estamos oprimidos, trabajamos para Babilonia, trabajamos para Faraón, trabajamos para el sistema. Cuando nuestro mensaje, cuando nosotros no entendemos reino, nuestro mensaje obedece a toda esta parcería babilónica, a toda esta parcería religiosa, a toda esta parcería del sistema. Pero cuando nosotros abrimos los ojos y estudiamos las Sagradas Escrituras sin la lupa de nadie, sin los lentes de nadie, sin la dirección de religión, sin la dirección de tu denominación, te encierras a leer la palabra, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Eterno. Entonces, si estudiamos las Escrituras con el lente del Padre, con el entendimiento del Padre, con la revelación del Padre, vamos a descubrir su secreto y vamos a operar como el Padre quiere que operemos, y vamos a actuar como el Padre quiere que actuemos. Por eso este confinamiento y este encierro no es una tragedia, no es una maldición, no es una desgracia. Claro, no lo teníamos planeado, no estaba en nuestra agenda, no estaba en nuestro menú diario de operación, pero no importa, estamos preparados porque el Señor está con nosotros y Él nos va a dar la victoria, y Él nos va a dar la bendición, y Él nos va a revelar sus misterios. Entonces, los guardianes de los aires conocen la guerra milenaria. Sus malicias son milenarias, sus estrategias son milenarias. Por eso tienen estrategia y por eso tienen malicia, tienen astucia. En los cuales, Efesios capítulo 2, verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mira, todo aquel que camina en desobediencia, la potestad del aire lo gobierna, es amigo, es atontado, es gobernado por los principados de los aires, por los guardianes de los aires. Volvemos a leerlo, Efesios capítulo 2, verso 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Cuando habla mundo, no habla de tierra, sino de sistema. Entonces vamos a leerlo bien. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este sistema, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo que opera en los hijos de desobediencia, aquellos que no entienden reino, aquellos que no quieren nada con el reino, aquellos que hablan da la gana, lo que aprendieron en su ignorancia, lo que les dio el abuelo del abuelo del abuelo del abuelo, lo que les dio el pastor del pastor del pastor, y ciegos guiando ciegos y todos cayendo en el mismo hoyo. Ese espíritu de desobediencia, ese espíritu de estupor, ese espíritu de atontamiento es la operación de los espíritus de los demonios de los aires. Tenemos que romper esos demonios. Leámoslo de nuevo, Efesios capítulo 2, verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este sistema, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
¿Qué opera entonces en los hijos de desobediencia? Opera el príncipe de la potestad del aire, los guardianes de los aires, los espíritus de estupor, esos demonios que desatan bacterias, gérmenes, hongos, pandemias, que traen terremotos, maremotos, esos demonios que gobiernan arriba, demonios de estupor, de atontamiento, de vértigo, de confusión, de niebla, de trampa. Es el espíritu del príncipe del aire que opera en los hijos de desobediencia. Cuando predicamos doctrinas erradas, cuando no predicamos el reino, cuando somos desobedientes a los padres, cuando somos desobedientes a las autoridades políticas, a las autoridades que gobiernan el país, cuando somos rebeldes a nuestras autoridades espirituales, cuando somos rebeldes a nuestros padres, cuando somos rebeldes, lo que opera en nosotros es el espíritu del príncipe de los aires. Por eso tenemos que romper ese espíritu inmundo y no nos va a gobernar y no nos va a atontar. Somos libres en el nombre del Mesías, amén. Porque operan y gobiernan en tronos aéreos elevados y cuidan la puerta de los cielos. Ellos operan y gobiernan en tronos aéreos. Hay tronos aéreos en los aires, tronos aéreos de niveles, de dimensiones, de potestades. Y ahí operan ellos. Ellos son los guardianes. Ellos son los que cuidan las puertas de los cielos, porque están los cielos de los demonios y están los cielos del Padre. Antes de llegar al Padre, al trono del Padre, entonces por eso que nuestro Mesías rompió los cielos de los cielos, los rompió los cielos de la brujería, los cielos esotéricos, los cielos de la hechicería fueron quebrados. Son los guardianes de los cielos mantras. Estos guardianes de los aires, o este demonio del espíritu de los príncipes de los aires, este espíritu son los guardianes de los cielos mantras, de los cielos astrales, de los cielos mitológicos, de los cielos religiosos, de los cielos de la naturaleza, cielos de los ángeles, cielos de los astrólogos, cielos de las serpientes, cielos sexuales, cielos del dinero, cielos de la fama, cielos del poder, cielos de los dragones, cielos de los murciélagos, cielos de los científicos, cielos de la razón, cielos del pensamiento, cielos masones, cielos intelectuales, cielos de los aires, cielos de las aguas, cielos de la tierra, cielos de las tumbas, cielos de las prisiones, cielos de los subterráneos, cielos de los abismos, cielos de los túneles, cielos del placer, cielos de la droga y cielos del vicio. ¿Cuántos cielos? Es por eso que la gente te dice dónde va a vivir. Cuando tú le preguntas a un brujo dónde va a vivir, te dice que en los cielos, porque ellos tienen sus propios cielos, sus cielos mantras, sus cielos de la cábala, sus cielos sexuales, sus cielos, entonces, cielos de la fama, cielos del show. Hay cuántos cielos. Esos son los guardianes, los demonios que operan. Y ellos te hablan que tienen sus propios ángeles. Sus ángeles dicen: yo tengo el ángel de la luz que me guarda, tengo mis ángeles. Da vergüenza y da dolor escuchar a mujeres y hombres de Dios hablar: yo tengo mis ángeles. Tú no puedes hablar como hablan los mantras. Tú no puedes hablar como hablan los esotéricos. Tú no puedes hablar como hablan los brujos. Tienes que hablar como hablan los hijos del reino. Tienes que hablar con fe. Tienes que hablar con un lenguaje de reino para golpear a los demonios de los aires, a los espíritus de los aires que tienen que ser quebrados. Por eso es muy adorado el cielo por Babilonia. Por eso es muy adorado el cielo por religión. El sistema y el hombre caído adoran el cielo porque cada uno de sus ramas tiene cielo, cada uno de sus ramificaciones tiene cielo, y todos ellos quieren ir a su cielo, que es el lugar de alto clímax, que es el lugar de seguridad, que es el lugar de escondite, que es el lugar protegido para ellos, que es el lugar de luz para ellos, que es el lugar de relación, es el portal. Y ojo con eso, cuando nosotros hablamos de portales, ¿desde qué posición estamos hablando de los portales? ¿Estamos hablando de portales desde la posición del reino o estamos hablando de portales desde la posición mantra, desde la posición esotérica? Porque los esotéricos creen mucho en los portales, los mantras creen mucho en los portales, y hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de portales, desde qué posición estamos hablando. ¿Lo hablamos desde los cielos mantras, lo hablamos desde los cielos esotéricos o lo hablamos desde el reino de Dios? Un portal, una luz, un portal, tú eres un portal porque tú eres luz en medio del túnel. Tú eres el que traes luz, traes revelación, traes gobierno, traes reino, traes autoridad. Aleluya, santo es el Señor. Entonces, y dijeron, Génesis capítulo 11 verso 4, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos querían hacerse un nombre porque Babilonia ama los cielos. Por eso es que todas las religiones del mundo aman los cielos, excepto los judíos. Ellos no creen que van a vivir en el cielo. Cuando ellos ven al cielo, no ven el cielo, ven al Padre. Y eso es espectáculo, eso es poderoso. Me gusta mucho esa tendencia judía, que ellos no ven el cielo, ven al Padre. Es la única corriente que no cree en vivir en el cielo, sino en la tierra, que cree que la tierra les pertenece.
Pero la mayoría y todos apuntan hacia el cielo y quieren el cielo y cantan el cielo. Son amigos de Marc Anthony y él canta: ¿qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. ¿Qué más que dar amor? Yo quiero regalar. ¿Qué más que dar amor? Yo quiero regalar el amor. No, ya se me olvidó. Para que vean ustedes. Ya se me olvidó. Pero para que ustedes se den cuenta que los cielos son adorados por todos. Todos quieren ir al cielo. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Bueno, pues. Y entonces, y si no, pues pregúntenle a Enrique Iglesias lo de experiencia religiosa. Y él también les va a decir lo de experiencia religiosa. El tema del cielo es la vértebra más sólida y delicada del sistema. De nuevo, el tema del cielo es la vértebra más sólida y delicada del sistema. Humanismo lo quiere porque lo quiere desde el principio. Quiso tener el gobierno de la cabeza y el gobierno de los pies. Por eso separó a los pies a Adán de la cabeza, el Eterno. Y él provocó la separación. Humanismo siempre ha querido los cielos. Humanismo quiere seguridad. Humanismo quiere tener entonces su casa protegida en el cielo. Su casa blindada con sus carros blindados en el cielo. Humanismo quiere comprarse un jet ya blindado para irse al cielo. Y no le importa la tierra, porque humanismo está peleando por su seguridad. Humanismo quiere sacar a Dios de su gobierno y tirarlo a la tierra y sentársela arriba. Eso es lo que quiere humanismo. Pero mira lo que dice la palabra, Isaías capítulo 14, versos 13 al 15. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas del Eterno, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14, 13. Este demonio, el diablo, Satanás, como le quieras llamar, él quiso estar allá. Algunos dicen que fue el director de alabanza del cielo. Mentiras, él nunca estuvo allá, porque está escrito: tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. O sea que nunca estuvo en el cielo, no logró entrar arriba, fue derribado. Los guardianes de los aires quieren gobernar arriba, gobernar abajo, gobernar las aguas, gobernar todo. Estos demonios son tremendos. Por eso es que estos guardianes de los aires nos tienen ahora atormentados con el coronavirus. Nos tienen atormentados con esta pandemia, porque todo lo que gobierna arriba gobierna abajo. Ellos han desatado esta pandemia desde arriba, desde los lugares altos de la China, porque esto fue creado. Este es un virus que fue creado. Esta es una guerra contra los Estados Unidos. Esta es una guerra contra el segundo periodo de Donald Trump. Y escríbalo. ¿Y qué culpa tienen los justos? ¿Qué culpa tiene la gente para que esto se desate? Pero esta es la guerra de los guardianes de los aires, de los guardianes de los cielos. Por eso nos tenemos que levantar con oración, con guerra, con justicia. Aleluya. Estos demonios odian la lengua del reino, y por siglos han trabajado para matar la cultura del Eterno. Odian la lengua del reino, porque cuando la lengua del reino se manifiesta, llega la corona, llega el rey, llega la vara de hierro, llega la confrontación. Por eso a estos demonios les conviene ese mensaje light, ese mensaje tranquilo que huele a chiste, ese mensaje tranquilo que huele a calma conciencia, ese mensaje tranquilo que huele entonces a esoterismo, que huele a mantra, que huele a cábala, que huele a adivinación, que huele a poesía, que huele a filosofía, que huele que está mezcladito, que no quiere hacer daño, que no quiere herir. Pero el mensaje del Mesías es vara de hierro, que abre la herida desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, que abre la herida y que la cierra con aceite, con ungüento, con gloria. Este es el evangelio del reino. Toda la tierra hablaba una misma lengua, pero los cielos de Babilonia enviaron a sus guardianes para desatar adoración al cielo y desenfocar a los justos del foco sobre la tierra. De nuevo, toda la tierra hablaba una misma lengua en Génesis capítulo 11. Pero los cielos de Babilonia enviaron a sus guardianes para desatar adoración al cielo y desenfocar a los justos del foco sobre la tierra. Y entonces se apartaron de la tierra para ir al cielo, y ahí descendió el Eterno para confundir sus lenguas. Tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Génesis capítulo 11, verso 1. Si toda la iglesia tiene una misma lengua, si todos tenemos el lenguaje del reino, si todos tenemos la vara del reino, si todos tenemos la dirección del reino, va a llorar como perro el sistema, va a ser destartalado, vamos a provocar la gran tribulación, vamos a desatar el retorno del Mesías, vamos a traer el gobierno de Dios. Pero cada uno está hablando su propio tema. Mientras nosotros estamos hablando del reino aquí, otros están hablando que es el fin del mundo. Otros están hablando que es el anticristo, que se están hablando de no sé qué, que el caballo, que no sé qué, y haciendo sus números y sus cosas raras, trayendo falsos alardes, falsos supuestos, falsos mensajes, falsos.
de mensajes del terror, espíritus de confusión, pero todavía no han entendido que llegó la hora del reino sobre la tierra, que estos no son los tiempos finales, estos son los dolores de parto. Eso sí, estamos en dolores de parto. ¿Por qué dolores de parto? Porque la iglesia va a parir al hijo varón que regirá con vara de hierro. Vamos a parir al hijo varón, vamos a establecer el reino sobre la tierra, vamos a avanzar, y bienaventurado aquel que cuando su Señor vuelva le haya haciendo así. Es importante todo esto, tremendo. Tenía la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Génesis 11:1. Estos demonios perseguían al equipo del Mesías, los atontaban y ni ellos lo entendían, porque los demonios cambian las palabras en los aires y el espíritu humano. Pedro era muy perseguido por los guardianes de los aires. Los guardianes de los aires le hablaban mucho a Pedro, porque Pedro era una figura de autoridad fuerte. Pedro era la figura del colectivo. Pedro era la figura de la mujer. Pedro era la figura de la iglesia restaurada. Pedro era la figura del cuerpo de Cristo. Y es que la iglesia es muy atacada por estos demonios de los aires, por este consejero perverso, por la mentira. Es por eso que los demonios le hablaron a Pedro, y Pedro le habló al Mesías: no vayas, que te van a matar. Y el Mesías le dijo: apártate de mí, Satanás. Reprendió al príncipe de los aires, reprendió al príncipe de los aires, que trae atontamiento, que trae confusión, que trae distracción, que te quita la revelación, que te quita el foco. Necesitamos quebrar estos demonios. Entonces Pedro, tomándolo aparte, Mateo 16:22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas del Eterno, sino en las cosas de los hombres. Mateo 16:22 al 23. Esto es oraciones que nos devuelven la tierra. Es un libro poderoso que tiene que estar en su librería, en su biblioteca, que tiene que estar en todas aquellas comunidades que hablan de guerra espiritual. Tienen que tener oraciones que nos devuelven la tierra. Fuerte. Entonces mira esto aquí. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Mateo 8:24. Estos demonios atacaron al Mesías también. Estos demonios atacaron a su equipo, atacaron a los apóstoles, querían destruirlos, querían destartalarlos, desatar pánico, de tal manera que vinieron al maestro a decirle: Señor, Señor, levántate, no duermas, que perecemos. Y el Señor les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué le tienen pánico al coronavirus? ¿Por qué le tienen pánico a estos demonios? Abran la boca, denle una orden, ustedes tienen poder. Y el Señor se levantó para darle orden. Estos demonios querían esconder el reino al equipo del Mesías, porque solo el reino te revela el misterio del Padre para la tierra. Desde entonces, Mateo 4:17, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El único mensaje que trae cambio de mentalidad, que trae cambio de estrategia, que trae cultura del Padre, que trae comando, gobierno, justicia, revelación, foco, es el mensaje del reino. La tierra perdió la cultura y el lenguaje del Padre. Por eso el mensaje era, es y será claro: arrepiéntanse, porque el reino ha llegado. Cambio de paradigma, cambio de cultura, cambio de lengua, cambio de visión. Puedan ver el reino, puedan ver la justicia, puedan ver la autoridad. Marcos capítulo 4, verso 17. Es urgente nacer de nuevo para recibir la contracultura. Jamás la afectará tu mente, afectará tu visión, afectará tu mensaje. Jamás, 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 jamás habrá una contracultura si no hay un nacimiento de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir? Ya eres viejo en tu doctrina, ya eres viejo en tu denominación, ya eres viejo en tu cosmovisión, ya eres viejo con tu mensaje. Si tú no decides morir y nacer de nuevo en el espíritu, morir a tu orgullo religioso, si no decides morir a tu orgullo doctrinal, a tu orgullo escritural, a tu orgullo textual, jamás podrás ver el reino de Dios. Por eso Él te dice: es urgente nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Por eso aquel le dijo: ¿cómo es posible que un hombre viejo pueda nacer de nuevo en el vientre de su madre? Es eso. ¿Cómo es posible que un hombre que está lleno de teología, lleno de filosofía, lleno de raíces hebreas, lleno de intelectualismo, lleno de humanismo, va a poder recibir el reino? Es por eso que tienes que nacer de nuevo, y para nacer de nuevo tienes que morir. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, mas el Mesías vive en mí. Ya no vivo yo, el Mesías vive en mí. Tienes que morir a tu orgullo religioso, a tu orgullo textual, a tu orgullo escritural, a tu orgullo de dogma, a tu orgullo de toda esta pandemia religiosa y pandemia doctrinal falsa que tiene que ser herida por el evangelio del reino. Entonces,
Entonces es urgente nacer de nuevo para recibir la contracultura, la que rompe esta cultura del anticristo. Esto es anticristo porque se opone al propósito eterno, se opone a la restauración del trono de David, se opone a la restauración del tabernáculo de David, se opone a la restauración de la tierra, quiere darte el cielo, te desvía del foco, te dice que vas a vivir en el cielo porque quiere que te apartes del foco de la tierra. Ese es anticristo que te quiere gobernar la mente para que quites tus ojos de la tierra y pienses que vas a vivir en el cielo, que vas a vivir en las estrellas, que vas a vivir en la luna. Cuando a ti te dieron la tierra, los justos vivirán sobre la tierra para siempre. Aleluya. Entonces solo los del Espíritu gobiernan con vientos de liberación y dominan a los guardianes de los aires. Lo repito, solo la gente del Espíritu gobierna con vientos de liberación y dominan a los guardianes de los aires. Jamás vas a dominar y doblegar a los demonios de los aires con ínfulas de conocimiento, con ínfulas filosóficas, con ínfulas teológicas, con ínfulas entonces de alto conocimiento. Jamás dominarás a los guardianes de los aires. Necesitas elevarte a la estatura de Cristo, elevarte y ser uno en el Espíritu con Él, y ser uno, vivir en el Espíritu, ser gente del Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo para poder derribar a los aires, a los guardianes de los aires, a los espíritus de las pandemias, a los espíritus de los virus, a los espíritus de las bacterias. Tremendo. Entonces Juan capítulo 3 verso 5, respondiendo el Mesías dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino del Eterno. No puedes entrar al reino con tu cultura, no puedes entrar al reino con tu filosofía, con tu teología, no puedes entrar al reino con tu dogma religioso. Tienes que romperlo, es que es ridículamente tonto que persistas en lo mismo, es que es ridículamente tonto que defiendas lo que el Mesías no defendió. No puedes defender lo que el Mesías atacó. El Mesías atacó a todo ese espíritu religioso, a ese sistema de creencias en los días de Jesús, allá con los judíos. Ese mismo espíritu que el Mesías atacó es el mismo espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Es el espíritu del príncipe del aire, es la rebeldía, es ese espíritu que no deja que el reino avance. Entonces no es posible que defiendas lo que el Mesías atacó. Tremendo. Entonces, fuerte, Juan capítulo 3 verso 5, respondiendo el Mesías: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino del Eterno. Juan capítulo 3 verso 5. El viento, ahora vamos a leer Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Los que somos nacidos del Espíritu somos rebeldes como los vientos, porque los vientos son rebeldes. Aleluya. Cuando tú vives en el Espíritu eres rebelde como los vientos, y cuando tú vives en el Espíritu es la única forma de domar a los generales de los vientos. Cuando tú eres un general del Espíritu eres apto para destruir a los generales de los vientos, porque tú eres rebelde en el Espíritu, y la piedra se hizo para entonces el martillo, y el martillo para la piedra. Y el Eterno dice: martillo me sois y armas de guerra, martillo me sois y armas de guerra. Usted tiene que ser ese martillo para los demonios de los aires, porque usted tiene que elevarse a la estatura del varón perfecto, santo, el santo de los santos. Aleluya. Perfecto. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Porque los vientos son rebeldes, son muy rebeldes. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es rebelde contra humanismo, es rebelde contra religión, es rebelde contra la brujería, es rebelde contra el sistema, es rebelde contra las tinieblas. Aleluya. Y es el único que puede doblegar a los espíritus del aire santo. Por eso el Mesías quería que su equipo recibiera ese soplo, ese viento que te entrena para dominar a los guardianes de los aires y romper el dominio de sus cielos. El Mesías sopló, el Mesías les dijo: vayan a la casa alta, vayan a Pentecostés, ahí recibirán el soplo del Espíritu, ahí recibirán el fuego del Espíritu, ahí van a ser entrenados para dominar a los demonios del aire, a los guardianes de los aires, a los generales de los aires. Tremendo. Hechos capítulo 1 verso 8. Hechos capítulo 1 verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seremos
Pero tremendo esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de fuego, los vientos de liberación, los vientos del Padre, los vientos de gloria, los vientos de justicia. Tremendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Dónde es Jerusalén? La casa, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Todos los rincones de la tierra van a ser afectados por esa ráfaga de poder, esa ráfaga de fuego. Dominaremos abajo y dominaremos arriba, aleluya. Hechos capítulo 1, verso 8. Serían testigos de su voz, serían testigos de su mensaje, serían testigos de su reino, serían testigos de su gobierno. La confusión de Babilonia en las lenguas no podía seguir atormentando. Tenía que venir el Espíritu del Padre, del reino, para a través de esas mismas lenguas que se desataron en Babilonia, ahora desatar el reino con poder y destruir el poder de los cielos de Babilonia. Aleluya. Con las mismas lenguas de Babilonia. Porque cuando los discípulos empezaron a hablar en lenguas, no hablaron lenguas celestiales. Ojo con eso. No hablaron lenguas celestiales. Hablaron el lenguaje del reino con la lengua de ellos. Hablaron el reino en arameo. Hablaron el reino en griego. Hablaron el reino en hebreo, hablaron el reino en latín, hablaron el reino en todas las lenguas, de tal manera que ellos dijeron: wow, cómo les oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido. Claro, el Señor los convocó, así como los dividió en Génesis capítulo 11, con las lenguas, les dio las lenguas para dividirlos, con las mismas lenguas que los dividió allá en Génesis 11, les mostró el reino en Pentecostés, los reunió en Pentecostés y les dio el mensaje del reino. Aleluya. Tremendo. Las lenguas de Pentecostés no fueron celestiales, fueron las lenguas de ellos mismos, solo que con el lenguaje del reino. O sea que ellos escucharon el reino en su propia lengua. Aleluya, aleluya. Ya en Génesis 11 los dispersó, aquí en Pentecostés los reunió y les dio el reino en su propia lengua. Aleluya. Las lenguas de Pentecostés no fueron celestiales, fueron las lenguas de ellos mismos, solo que con el lenguaje del reino, para romper el control de la adoración a los cielos, de los guardianes de los aires. Rompió todo eso, rompió el gobierno a los aires, rompió la brujería, rompió a estos príncipes, tremendo. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hechos capítulo 2, versos 7 al 8. Así como el Padre confundió la lengua en Babilonia, para que ellos desistieran de la adoración a los cielos y no se entendieran, ahora Él invita a su equipo a ser los testigos de su reino sobre la tierra. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el eterno Dios desde ahí sobre la faz de la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Génesis capítulo 11, versos 7 al 8. Poderoso. Tenemos que tener el lenguaje del Mesías, que es el reino. Si no, no va a pasar nada. Si no, no vamos a dominar en esta década de la vara. No vamos a dominar estos guardianes perversos que tienen que ser quebrados. En Babilonia los esparció sobre toda la tierra. Oigan esto, en Babilonia, acuérdense, Génesis 11, los esparció sobre toda la tierra. Y en Pentecostés los reunió de toda la tierra, los mismos que esparció, ahora los reunió para que oyeran el reino a través de su equipo y en sus propias lenguas para destruir su cultura babilónica. Por eso necesitamos que el reino se desate, necesitamos desatar la furia de Pentecostés, necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, el bautismo del Espíritu Santo es ser bautizados, ser investidos, ser llenos del lenguaje del reino. Cuando el reino se desate, cuando empecemos a hablar la lengua del reino, cuando empecemos a hablar el mensaje del reino, entonces y solo entonces seremos bautizados con el Espíritu Santo. Tremendo todo esto, tremendo. Aleluya. Ajá. Antes de Babilonia tenía la tierra una sola lengua. Oiga esto. En Pentecostés se manifestó una sola lengua. Oigan esto. Antes de Babilonia tenía la tierra una sola lengua, ¿verdad? Sí, y el Padre la confundió, ¿se acuerdan? En Pentecostés se manifestó una sola lengua en la lengua de ellos, que es el reino, en la que siempre existió. La que siempre existió y existirá en la eternidad, y es el reino. De nuevo, antes de Babilonia tenía la tierra una sola lengua. En Pentecostés se manifestó una sola lengua, la que siempre existió y existirá en la eternidad, que es el reino. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones de todas las naciones bajo el cielo.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Decían, ¿cómo es posible? ¿Estos dónde estudiaron la lengua? ¿A qué colegio fueron? ¿Qué universidad los educó? Porque hablan perfecto arameo, hablan perfecto griego, hablan perfecto latín. Claro, el reino se desató con una sola lengua, con un solo lenguaje en las lenguas de ellos, y era el reino. Todos en su propia lengua escucharon un solo lenguaje, que era el mensaje del reino. Entonces esto está en Hechos capítulo 2 versos 5 al 6. En su propia lengua oyeron el lenguaje del reino. Por eso solo el reino puede destruir a todo viento y todo aire de estos demonios guardianes de los aires. No hay otro mensaje, no hay otro lenguaje que destruya a este coronavirus, a estas pandemias, a estos virus de los aires, a estos guardianes de los aires. Solamente el mensaje del reino. El Espíritu Santo pondría en ellos el lenguaje del reino, y aún siendo galileos tenían una sola lengua. Pero el Espíritu Santo puso todas las lenguas de Babilonia en la boca de ellos para gritar el reino y romper otra vez el dominio de Babilonia. Tienes que romper el dominio de Babilonia. Tienes que romper el dominio de Babilonia. Tienes que romper el control de Babilonia. Tienes que romper la brujería de Babilonia en el nombre del Mesías. Aleluya. Entonces ser bautizado en el Espíritu Santo en aquella hora. Y escríbelo. Entonces ser bautizado en el Espíritu Santo en aquella hora no fue hablar en lengua, sino hablar el mensaje del reino, en sus lenguas, en las que habían nacido para romper la cultura de Babilonia. Tremendo. Eso está en la página 141. Página 141, aquellos que tienen el libro. Por eso, si la Iglesia Universal no habla una misma lengua, jamás tendrá el nuevo nacimiento y jamás tendrá el reino para romper el poder de Babilonia. Lo repito. Por eso, si la Iglesia Universal no habla una misma lengua, jamás tendrá el nuevo nacimiento y jamás tendrá el reino para romper el poder de Babilonia. Porque jamás sus miembros se van a entender. Van a estar divididos con diferentes temas. Van a estar divididos. La única cosa que nos divide, que nos une, no es la sangre de Cristo. La única cosa que nos debe unir es el reino. Porque fue el mensaje por el cual el Mesías dio su vida. Uy, tremendo, aleluya. Lo que nos debe unir no es la sangre. Lo que nos debe unir es el mensaje del reino. Porque por causa de ese mensaje, el Mesías dio su vida. El Emanuel dio su vida. Aleluya. Tremendo. Por eso si la iglesia universal no habla una misma lengua, jamás tendrá el nuevo nacimiento y jamás tendrá el reino para romper el poder de Babilonia, porque jamás sus miembros se van a entender por causa de sus diferentes lenguas, culturas, textos y tradiciones. El reino es uno y viene de arriba y jamás de abajo, aunque fue diseñado para la tierra. Los discípulos fueron testigos del lenguaje del reino a través de las lenguas de Babilonia, y todos quedaron atónitos, pero oyeron el lenguaje del reino y ahora sí lo entendieron. Pedro no entendía nada. Oiga bien lo que le digo, como muchos de los que ven el mensaje, escuchan esto, leen mis escritos, hay gente de 10 años, otros que leen mis escritos y medio solo tienen el tinte nada más, solo tienen nada más el polvito de oro de mi mensaje, el brillito, y ahora le echan filosofía, un poquito de filosofía, y empiezan a hacer un solo atol y dicen que es reino. Pero ya los que ya van entendiendo el reino se dan cuenta que eso es cualquier cosa menos reino. Entonces, los discípulos fueron testigos. Pedro no entendía nada. Después de ser bautizado en el mensaje del reino en Pentecostés, ahí sí rompió el dominio de los guardianes de los aires y fue libre para ministrar reino y manifestar al Cristo a través de su sombra. Y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, porque él entró en la dimensión del Cristo, él entró en la dimensión de autoridad, en la dimensión de gobierno, porque ya los guardianes de arriba no lo dominaban. Él fue libre en Pentecostés. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, recibid el reino y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. De ahí es que la denominación de los Jesús solo se bautiza en el nombre de Jesús solo. Lo que no han entendido ellos, que el bautismo de Jesús es diferente al bautismo de Juan. El bautismo de Juan es para arrepentimiento de pecados. El bautismo de Jesús es para la entrada en el reino. Si tú quieres realmente entender el reino, tienes que ser bautizado en Jesucristo. Si tú quieres ser salvo de tus pecados, tienes que ser bautizado con el bautismo de Juan, que es el bautismo de las aguas. Pero el bautismo del Mesías es la entrada en el reino. Solo cuando entiendes reino, solo cuando predicas reino, solo cuando hablas reino, solo cuando se te revela el reino, eres bautizado en el Mesías.
Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versos 37 al 38. Pedro les trajo el reino, arrepentidos y convertidos, y les ordenó bautizarse en el bautismo de Jesús. Este bautismo es la llegada del reino, es la entrada al reino a través de Pentecostés, Espíritu Santo y fuego. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es hablar el lenguaje del reino para herir a Babilonia. Solo somos bautizados con el Espíritu Santo cuando tenemos el lenguaje del reino para herir el sistema. Lo demás son jerigonzas, balbuceos, tartamudeces o imitaciones. Lo repito. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es hablar el lenguaje del reino para herir a Babilonia. Lo demás son jerigonzas, balbuceos, tartamudeces o imitaciones. Si usted no habla ni entiende reino, aún no nació de nuevo y aún no ha sido bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Usted tiene una doctrina, usted tiene una religión, usted tiene una denominación, pero todavía no fue bautizado con el reino. Usted necesita el bautismo de Jesús, que es la doctrina y el mensaje del reino. Respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino del eterno Dios. Juan 3:3, él lo dijo claro: el que no nace de nuevo, el que no es bautizado en el reino, el que no se siembra en el reino no puede nacer de nuevo. No hay dos bautismos, es uno solo en Cristo. El de Juan mataba la carne. Oiga bien esto, no hay dos bautismos, es uno solo en Cristo. El de Juan mataba la carne, el hombre viejo, para revelarnos al Cristo. El del Cristo mata al sistema para a través de su reino revelarnos al Padre. Se lo voy a repetir de nuevo. No hay dos bautismos, es uno solo en Cristo. El de Juan mataba la carne, el hombre viejo, para revelarnos al Cristo, ¿verdad? El del Cristo mata al sistema para a través de su reino revelarnos al Padre. Solamente claro. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La revelación del reino. Mateo capítulo 3, verso 11. Los guardianes de los aires trabajan con los cielos de los demonios y atacan el reino y todo lo que huele a la restauración de la tierra. Por eso tenemos que operar con el reino, su lengua y su cultura. Si lo entendemos, podremos usar esas llaves. De lo contrario, serán solo dialécticas, poesía y oraciones bonitas, pero jamás romperemos nada. Necesitamos operar con el reino, con revelación, con justicia, para que entonces se desate la gloria del Santo. Grite conmigo ahora: a ti, que es a mí, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En los cielos no hay nada que atar, porque los cielos del Padre, obviamente, lo que tenemos que atar son los cielos de los demonios, porque allá en los cielos de los demonios están los guardianes, las puertas de los cielos, los guardianes que cuidan los aires, ¿verdad? Esos son los que tenemos que atar. Entonces eso está en Mateo capítulo 16, verso 19. Grite: tenemos las llaves del reino para desbaratar todo cielo de los demonios y destartalar el poderío de los guardianes de los aires. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tremendo. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 6, verso 12. Encontramos que nuestra lucha es contra los principados y los guardianes de los aires, contra la policía de los aires, contra los generales de los aires que oprimen la tierra, que desatan coronavirus, que desatan virus, que desatan bacterias, que desatan gérmenes, que desatan locura, vértigos, atontamiento, pánico, desesperación, tormento. Todos esos demonios son desatados. Entonces, porque no tenemos lucha, eso está en Efesios 6:2. Grite: guardianes de los aires, yo soy, me envió a romper su control. Yo vivo sentado junto con él, con el resucitado en los lugares celestiales. Usted tiene que gritarle a estos demonios para que se den cuenta quién es usted. Grite: hoy les ordeno desalocar el camino de los aires para el retorno del gobierno del reino sobre la tierra, en el nombre de Jesús el Cristo. Use instrumentos de viento para romper los vientos contrarios. Use ruido, tambores, use trompetas, use chofares y gríteles
Grite fuerte, salgan ahora de los aires y suelten la revelación del reino sobre la tierra, en el nombre de Jesús el Cristo. El arpa es estratégica para atormentar a los demonios. Úsela si puede y someta a los demonios con la adoración de David. Use el arpa profética. Suba montañas, teleféricos, y desde ahí use instrumentos de viento. Dé palmadas de aplausos y grite el reino. Tome la cena del Señor en la montaña o el teleférico y riegue vino y pan en los aires y saque a los demonios de los aires. Usted tiene el poder para desbaratar, tiene el poder para quebrar, tiene el poder para destruir. Usted es el heredero del trono de David. Obligue a los aires a probar el cuerpo y el pan, anunciando el retorno del reino y el gobierno sobre la tierra. Agarre, suba al teleférico, sube a la montaña y riegue vino en los aires y riegue pan sobre los aires, y entonces invite a los aires a beber la santa cena del Señor. Involúquela en la muerte y en la resurrección, para que esos demonios de los aires sean humillados y que recuerden que ya fueron vencidos por la sangre. Aleluya, santo, amén. Amén. Obliga a los aires a probar el cuerpo y el pan, anunciando el retorno del reino y el gobierno sobre la tierra. Tome la cena en aviones, en helicópteros, y ordene a los aires tomar vino y pan para el retorno del Mesías con su reino eterno de paz sobre la tierra. Yo cada vez que voy en las aerolíneas, yo tomo vino y tomo pan y tomo la santa cena en los aires, para obligar a los demonios de los aires a someterse a la muerte y a la resurrección. Aleluya. Grite, aires perversos, generadores de muerte, matrices de bacterias y gérmenes. Oiga esto, grítelo fuerte. Aires perversos, generadores de muerte, matrices de bacterias y gérmenes, gusanos y larvas que comen la vida de la tierra. Hoy la tierra los aborta y los humilla, los rechaza y los elimina de su hábitat en el nombre de Jesús el Cristo. Grite, salgan, los desmantelo en el nombre de Jesús el Cristo. La tierra es mía, yo soy legal y ustedes ya perdieron. Grítale, ustedes ya perdieron. Grite, suelten los metros, suelten los trenes, suelten los submarinos que operan en los mundos subterráneos de la tierra y de las aguas en el nombre de Jesús el Cristo. Grite, yo estoy aquí y les ordeno soltar mi territorio. Yo soy uno con el gran yo soy. Salgan ya y ahora. El tiempo se terminó para ustedes. Yo soy me ha enviado. Salgan ahora en el nombre de Jesús el Cristo. Dele orden a los virus, dele orden a las bacterias, dele orden a los gérmenes, dele orden a estos demonios proféticamente. Aleluya. Grite, espíritu de vida, opera y destruye en el nombre de Jesús el Cristo a los espíritus de muerte que operan en los mundos bajos de la tierra. De nuevo, grite, espíritu de vida, opera y destruye en el nombre de Jesús el Cristo a los espíritus de muerte que operan en los mundos bajos de la tierra, que operan en los mundos de los aires, en los mundos de las aguas, en los mundos de los cerros. Salgan en el nombre del Mesías. Aleluya. Grite, salgan. Yo invoco a los aires de luz y resurrección para desmantelar a los aires atormentadores de todas las dimensiones del mundo de abajo en el nombre de Jesús el Cristo. Nos declaramos libres, Padre, para la gloria de tu nombre, y profetizamos que estos demonios salen ahora, guardianes de los aires, generadores de bacterias, generadores de pandemias, generadores de virus. En el nombre del Mesías, suelten la tierra, suelten al Perú, suelten a Sudamérica, suelten a Centroamérica, suelten a la Europa, suelten a las naciones, suelten al planeta en el nombre del Mesías. Salgan de la tierra, salgan del ecosistema, salgan de las aguas, salgan de los aires en el nombre del Mesías. Padre, te damos gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Yo bendigo a toda Iberoamérica, Latinoamérica, a toda la comunidad internacional, a todos los líderes, a todos los apóstoles, pastores, profetas, ministerios quíntuples, 5 ministerios, gente de reino, a levantarse en el poder de Elías, en el poder de la vara de hierro, a levantarse para ver el trono de David, para ver el tabernáculo de David, para ver la tierra restaurada, a levantarse con una visión de reino, para derribar a los guardianes de los aires, a los guardianes de los abismos, a los guardianes de los vientos. Tienen que soltar la tierra, tienen que soltar el planeta en el nombre del Mesías. Te damos gracias, Padre. Somos libres en esta hora. Ninguna pandemia, ningún virus puede tocarnos. Estamos llenos de revelación, estamos llenos de justicia, estamos llenos de autoridad, estamos llenos de poder, estamos llenos de tu revelación, Padre. Que venga tu reino para darnos vida, que venga tu reino para darnos luz. Invocamos la luz, invocamos la revelación, invocamos la justicia, invocamos la vida, invocamos la santidad, invocamos el temor de tu reino, invocamos tu gloria, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, que venga la bendición en esta
esta hora, que venga la justicia en esta hora, que venga la gracia de tu reino para siempre, Señor, en el nombre tuyo, Padre. Amén. Yo oro por los diezmos, las ofrendas, las primicias, oro por la paz, oro por la justicia, oro por la sanidad, oro por la restitución, oro por la restauración, la reconciliación, la paz, la armonía, el amor, la salud, la provisión financiera. Oro, Señor, por los recursos y profetizo recursos. Al justo le va a ir bien. Todo lo que el justo toque le va a ir bien. Lo profetizo y lo declaro. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo. Que el Eterno les bendiga en esta hora. Tengan una noche maravillosa. Gracias a la comunidad internacional. Gracias a todos los amigos, a la gente del mentorado, a la gente de los equipos. Estamos juntos, les mando un besito a todos. Los extraño, pronto nos daremos un abrazo, un beso enorme, un abrazo rompehuesos, y pronto estaremos juntos porque el Señor es hermoso y estamos en los mejores días de nuestra vida. Besitos a todos. Shabbat Shalom Iberoamérica, Shabbat Shalom Latinoamérica, Shabbat Shalom Comunidad Internacional, Shabbat Shalom a todos y muchas gracias. Bendiciones. Chao.